una Carmencita un domingo en casa? Un domingo en casa. A veces días, hay domingos que no estamos en casa, los domingos que estamos en casa nos dedicamos pues, un poco a descansar o tal vez a ocuparnos de los días que han pasado que no hemos tal vez hecho, ¿no? Nos dedicamos a hacer un poco de nuestras cositas, reunirnos con familia. Especialmente a mí me encanta estar junto a mi familia. Un día, yo aprovecho ese día que tal vez no tengo una presentación, aprovecho de estar junto con la familia. Qué bien. Hablando de presentaciones, ¿qué historia tiene presentación? ¿De Rosario Jara o eso? El 17 estoy en Zapata del Gancho. Ya. El 28 estoy en, ¿cómo se llama? Atahualpa también, y de ahí nos vamos a Tarma. ¿Qué bien? Sí. Hay contrato por lo que veo. Sí, así. Qué bien. No, gracias al público y gracias ante lo primero, ¿no? A Dios, porque Dios nos da ese camino para seguir adelante. Carmencita, deleítanos con otra canción tuya, composición tuya, podría ser. Uno que esté pegando unos temas que te has compuesto. Claro, a ver, otra cancioncita. Hoy estoy tomando sol en estas cantinas. Hoy estoy tomando sol en estas cantinas. Trato de olvidarme de aquel ingrato que me ha engañado. Qué buena. Ahí está la canción. Tiene voz, tienes, ¿ah? Sí. ¿Y quién será de esa voz? ¿Cuál es el canto, algo de eso? No, yo no he estudiado canto. Ya. La canción que dice ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Sí, estamos promocionando esa canción. ¿De quién es esa composición? Esa canción es de derecho reservado. Ah, ya. Así es. ¿Eso está pronunciando? Sí. Cántales. Ya, con cariño para usted. Gracias. Para los traicioneros. Uy, sí, los traicioneros. Y usted no mira el camarógrafo. Esta canción dice así. ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mí? Si toda la vida me has engañado, si toda la vida me has lastimado. Oye, maldita, escúchame bien, no soy de piedra, no soy de acero, mi corazón pues vale mucho. Oye, maldito, escúchame bien, no soy de piedra, no soy de acero, mi corazón pues vale. Dime, ¿así son todas tus canciones en este video, así de sentimental? Claro, ahora son más picantes las canciones, ¿no? Qué bien. Sí. Dime, Carmencita, aparte de cantar, ¿te dedicas a otra cosa más? Sí, yo me dedico a trabajar, he estudiado la carrera de corte y confección. ¿Allá? Ya, y por el momento trabajo para otra persona, pero ahí yo Dina Paucar. Dina Paucar, ¿no? Sí, es una persona luchadora que también ha empezado desde muy de abajo, más que todo por eso, ¿no? Porque las mujeres sí podemos salir adelante también a pesar de tantos tropiezos que nos pasan, y ella nos ha dado esa fuerza, tal vez con su historia o con lo que ella está avanzando. Por tal razón lo admiro, y también canta muy bonito y algún día quisiera ser una ella, ¿no? Carmencita, ¿qué fecha va a ser tus aniversarios? Mi aniversario siempre lo estoy celebrando en el mes de mayo. Ya son las fechas ya se ve, ¿no? Se elige, pero en el mes de mayo estamos festejando aniversario de Carmencita Cotrina. ¿Y este día lo celebraste en mayo? Así es, en mayo. ¿Y quiénes te acompañaron? Estuvimos con la señora Jacqueline Puente, Dani Mendoza, Stalin Manrique y otras compañeras más, ¿no? Qué buen respaldo. Así es. Una vez más, número para contratos. El número de contratos es el 998 96 48 23 y el 997 65 57 34. Perfecto. Dime, señor Genaro, este 8 de noviembre ya estamos celebrando un añito más de vida. Quisiera invitar más bien a todos mis amigos del Facebook que estén presentes en ese cumpleaños que para mí es algo especial que estoy festejando. ¿Es tu aniversario ese día, el 8 de noviembre? No, es mi cumpleaños. Ah, tu cumpleaños. Así es, mi cumpleaños, y estamos festejándolo en el local Las Gaviotas por Huachipa, por el puente Huecolor, frente a la piscina Paraíso. Sí, hemos ido por allá, bueno, la compañía que tenemos por allá.
te Sí, preocupes. no, Sí. desde ya invitarle Sí, sí. también a usted, espero Sí. contar con su presencia. No, de todas maneras, y sí. ya- Ahí vamos a estar cubriendo la información. Claro, no, gracias, Manuel, muchas gracias. Yo lo quiero tener ahí, ¿no? Sí. Y ahí, Gracias por la invitación. brindamos De todas maneras vamos a ir allá. Sí, no te gracias, preocupes. señor Genaro. Bueno, Carmencita, pues hemos tenido gusto llegar a tu casa, pues no, gracias por acogernos y tener una pequeña entrevista y espero una segunda oportunidad visitarte, hacerte ya con nuevo material. ¿Sí? No, gracias, señor Genaro. Agradecer más bien a usted por darnos ese espacio, por darse ese tiempo de poder visitarnos a nosotros. Mi casa está abierta, usted cuando quiere puede volver. Gracias. Yo espero que no sea la primera ni No, la no, última. yo creo que no, volveremos siempre. Siempre las puertas están abiertas y gracias, una vez más agradecerle. Gracias. Ok, entonces. Gracias, señor Genaro. Nos vemos.